Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Mexquetzal. En esta ocasión les quiero platicar de quien fuera en opinión propia uno de los más grandes gobernantes de todo el mundo maya y que quizá también sea el más polémico descubrimiento arqueológico hasta el momento. Se trata de Kinich Hanaf Pakal. Wow, pero esperen, antes de contarles de Pakal, quiero platicarles una historia que da mucho mérito a la identidad del gobernante de Palenque. Para esto nos iremos aún más atrás en el tiempo, un poco antes de la fecha de nacimiento de Pakal, y nos ubicaremos en el año 599 de nuestra era, pero en el mismo lugar, La Canja, ubicada hoy en el estado de Chiapas y que hoy en día conocemos como Palenque. En el año 599, La Canja era gobernado por la señora Yolignal, nombre cuya traducción es Corazón del lugar del viento. La señora Yolignal es una de las pocas mujeres que se conoce gobernó una ciudad maya, que más tarde se convertiría en un imperio, uno de los más importantes en el mundo maya. La Canja era ciudad, estado, condición por la cual pagaba tributos a otras ciudades más importantes y de mayor poder e influencia. Pero en ese año el imperio de Kan, que hoy en día es conocido como Calakmul, atacó a La Canja, sometiendo a la ciudad e imponiéndole pago de impuestos. Pero esa invasión tuvo consecuencias más graves, ya que ocasiona que muchos habitantes migren a ciudades aliadas. Incluso la familia de la gobernante Yolignal huye de La Canja hacia una ciudad llamada hoy en día Piedras Negras, una comunidad asentada a las orillas del río Usumacinta y aliada de la ciudad de Palenque. Más tarde, parte de la familia de Yolignal se mudaría a Yaxchilán, una de las ciudades que mayor poder militar poseía en esa época. Yaxchilán tenía un acuerdo militar con la entonces hoy llamada ciudad de Bonampak, a la cual le brindaba protección militar. Bonampak, que era un centro de enseñanzas en oficios y artes, en las cuales educaba a las familias de los nobles, por lo que la alianza de Bonampak con Yaxchilán incluía en beneficio a Yaxchilán la educación de los hijos de familias nobles. La familia sobreviviente de Yolignal envía a sus hijos a adquirir educación en artes y oficios, como la astronomía, arquitectura, pintura, escultura y oratoria o poesía. Uno de los personajes herederos del linaje al trono era Sakkuk, una de las mujeres que huyó a Piedras Negras y se casa con un noble de rango menor para reforzar la alianza entre Piedras Negras y La Canja. Sakkuk había engendrado un hijo, quien a edad de 8 años comenzó en la educación militar de Yaxchilán. En el año 611, Calakmul vuelve a atacar a Palenque, lo que obliga a los ancianos y sabios sobrevivientes a buscar el linaje heredero al trono en las ciudades aliadas. El Consejo de Palenque encuentran a Sakkuk, quien es llamada a tomar posesión del poder en La Canja, pero ella se niega a gobernar. Al ser presionada por ser la única persona heredera al trono, Sakkuk menciona que tiene un hijo de nombre Kinich Hanap Pakal, a lo que los sabios y sacerdotes acuerdan con ella que su hijo asuma el poder, pero hasta tener la edad adecuada para un gobernante, y de momento sea ella quien lleve el mando y tome las decisiones en la ciudad. Este acuerdo le permite a Pakal seguir en su educación hasta la edad de 16 años en la escuela militar, pero después de los 16 años Pakal asistiría a Bonampak, para así empaparse de las artes y oficios. A cambio de esta protección, los gobernantes de Yaxchilán pactan con Sakkuk un previo matrimonio para que la hija de un aliado pueda desposarse con Pakal cuando éste asuma el poder de La Canja, y con esto reforzar las alianzas. A la edad de 12 años, un joven Pakal obtiene el mando de la ciudad de La Canja, pero es Sakkuk quien toma las decisiones como se había acordado con el consejo, mientras el joven Pakal continúa su educación. Y en ese periodo, ciudades como Yaxchilán y Piedras Negras protegen La Canja. Es hasta la muerte de Sakkuk en el año 640 que Pakal asume el poder, perdiéndose así en el apoyo militar de Yaxchilán y accediendo al tratado. Así que Pakal, al asumir el gobierno de La Canja, se compromete con Satvuk Ahau,
hija de uno de los jefes de estado de la ciudad de Uxtecú. Listo, ahora sí comencemos con la biografía. Kinich Hanaf Pakal. También conocido como Pakal, Pakal el Grande o coloquialmente como el astronauta de Palenque, fue un gobernante que nació en el año 603 de nuestra época, y no solo impulsó a que la ciudad de Palenque, devastada por constantes ataques de la ciudad vecina de Calakmul, floreciera. Sí, en esta parte utilizaré los nombres con los que actualmente conocemos a las ciudades o zonas arqueológicas. A la edad de 12 años es Pakal quien toma el poder de Palenque, pero será hasta la edad de 23 años que la toma de decisiones y el mando de la ciudad se vuelven su prioridad. Así es que Palenque comienza a prosperar, no solo creando una evolución en el sistema político y militar, sino que también se lleva a cabo el crecimiento en la arquitectura de la ciudad y especialmente en el palacio. Pakal manda a crear en el perímetro del palacio una especie de canal que permite la acumulación del agua pluvial, y así no solo facilitar la siembra, sino la conducción y filtración de agua a los suburbios que se encuentran en las construcciones y zonas habitacionales aledañas al palacio, aun cuando éstas se encuentran en la parte superior de las colinas. También construye en el centro del palacio un mirador, que sirve como protección de posibles enemigos en el día y en las noches como observatorio para llevar un control del movimiento de los astros y determinar un tiempo de ciclos calendáricos para la siembra y cultivos. Palenque empieza a florecer y evitar ataques como los de Calakmul y sus aliados, que aunque dejan de ser constantes, gradualmente cada vez son menos efectivos. Palenque cada vez es más próspera en conocimientos y bienes, la gente se muestra feliz y Pakal va adquiriendo la aprobación de su pueblo como gobernante. Los habitantes se vuelven más productivos, lo que les permite hacer trueques con otras ciudades y así ejercer el libre comercio, a la par que van forjando alianzas de forma pacífica y constante. También se forma un consejo militar de forma gradual, lo que permite a Palenque independizarse de la protección de las ciudades como Yaxchilán, y así dejar de pagar tributos como protección, situación que empieza a incomodar a sus aliados, quienes inconformes no encuentran motivos para ver en Palenque una amenaza. Además de ir creciendo en arquitectura, comercio y astronomía, también va llevando a cabo un cómputo de datos y eventos que más tarde serán grabados en las escalinatas de los templos más importantes, así como grabados en las estelas, aditamentos de palacio y dinteles, que en épocas posteriores a la conquista fueron saqueados y de los cuales en la actualidad se desconoce su paradero. El día 24 de enero del año 633, Pakal lleva a cabo los festejos del final de Katun o final de ciclo. Este evento es demasiado importante, ya que las celebraciones del final del Katun anterior no se habían podido llevar a cabo por la ocupación bélica sufrida ante Calakmul. La madre de Pakal, Sakuk, murió el 9 de septiembre de 640 y su padre, Kamohish, muere el 29 de diciembre del 642. Desde la entrada de Pakal al poder en 615 hasta el año 644, Palenque disfrutó de una época de paz que ayudó al crecimiento en su población. Durante este periodo de casi 30 años se impulsó la actividad productiva y se vuelven a ejercer las ceremonias públicas. Acciones militares. El 6 de febrero de 644 muere en Tortuguero el gobernante Ikmuy Muguam I y Balama Jau es entronizado en el poder. Este nuevo gobernante inicia una política bélica en contra de Palenque y de sus ciudades aliadas, por lo que el 1 de junio de 644 encabezó el primer ataque contra Uxtecuk, lugar de donde era originaria Sakbukahau, sin lograr someter al gobernante local. El 25 de junio de 649 atacó al señorío de Moyocop, cuya ubicación no se ha definido. En noviembre del mismo año capturó a Usig y en diciembre atacó a Comacalco, ambas plazas aliadas de Palenque. De esta forma, el dominio palencano se debilita en el occidente. No obstante, las celebraciones del final del Katun del año 652 se llevaron a cabo. El 10 de septiembre de 655 se data un segundo ataque contra Uxtecuk, el cual provocó la salida de algunos habitantes que se trasladaron a Palenque. Sin embargo, el asedio que ejerce Tortuguero no logra desestabilizar al gobierno de Pakal. En contraste, Pakal tomó una ofensiva militar en el verano del año 659. Dirigió a su ejército hacia el oriente, cruzando los señoríos de Pomoná
y Yoquib, también conocido como Piedras Negras, hasta llegar a la zona arqueológica de Santa Elena, sede del señorío de Huacabjá. En esta campaña capturó al gobernante de Santa Elena, a los dignatarios de Pomoná, así como a los gobernantes locales de las poblaciones de Quinja, Yaxcab y Batún. Se desconoce el motivo que tuvo Pakal para iniciar esta incursión militar, aunque es probable que haya sido una acción preventiva contra un eventual ataque coordinado por estas ciudades, orquestado por Calakmul. Aunque no se logró el control total de la zona, se impusieron algunos tributos a los señoríos fracasados. Es posible también que se tratase de una venganza, ya que Santa Elena fue una fuente de constante conflicto entre Calakmul y Palenque, que había tenido su origen 40 años antes, y en el que había participado su abuelo materno. En esta ocasión, Pakal impuso a un nuevo gobernante leal a su política. De acuerdo a los datos descifrados, a partir del año 672, Palenque sostuvo enfrentamientos contra los gobernantes de Oriente y Occidente. Aún no se sabe cuáles fueron los contendientes, pero quedó asentado que durante estas confrontaciones fue humillada Bolon-Shan, la familia de las 16 familias del gobernante de los innumerables sucesores. La balanza de estas confrontaciones se inclinó a favor de Palenque en el año 675, cuando fue capturado un dignatario de nombre Sakhal-Kin, a quien se le sacrificó el 17 de octubre para satisfacer al dios Ixchau-Ahau. La tumba. El descubrimiento de la tumba de Pakal, además de esclarecer la historia de Palenque y demostrar que también las construcciones arquitectónicas en el mundo maya sirvieron como tumbas, nos enseña cómo es que Pakal logró la arquitectura de la ciudad de Palenque, pues en los vestigios del cuerpo de Pakal sostenía en una mano un cubo y en la otra una esfera, elaborados de jade, figuras con las que geométricamente nos dan las bases de cómo se llevó a cabo la construcción de la ciudad. Una de las características que los antropólogos notaron en el sepulcro de Pakal es que el gobernante medía aproximadamente 1.73 metros de altura y la altura promedio de los mayas era de 1.50, lo que parece indicar que no solo era un noble notable por su forma de pensar entre los mayas, sino que también físicamente sobresalía entre los demás. Otro de los detalles que llama la atención es que la antesala al sepulcro funerario se encontraba cubierto por estalagmitas y estalactitas. Este fenómeno tarda miles de años para formarse y muchos arqueólogos aún no encuentran la forma en la que pudo llevarse a cabo la construcción del mausoleo para la tumba de Pakal, ya que la única forma, según ellos, es que primero se haya creado el sepulcro y después se construyera el templo, un templo al que bautizaron como Templo de las Inscripciones, ya que este tiene labradas en sus muros la dinastía e historia de Palenque, y que poco a poco ha sido descifrada. Se han tratado de hacer más pruebas a los vestigios óseos de Pakal, pero es difícil, ya que al morir su cuerpo fue cubierto con varias capas de cinabrio, lo que altera las dataciones de carbono 14, que se utilizan para determinar datos como la edad y el ADN. En la actualidad, cuando se investiga la tumba del gobernante Pakal, después de una exhaustiva excavación y al descifrarse los glifos esculpidos en la estela del gobernante, algo llamó la atención, no solo de investigadores y antropólogos, sino que también de instituciones de importancia mundial como la NASA, pues hacen declaraciones muy fuertes al afirmar que la escritura o glifos esculpidos en la tumba del gobernante manifiestan que se trata de un hombre tripulando su nave espacial en la que llegó y compartió su conocimiento con los habitantes de Palenque. Por el contrario, hay quienes afirman que el grabado en la lápida o estela de la tumba de Pakal no es más que la interpretación del ciclo de la vida y los tres planos del universo, concepción, vida y muerte, y que el gobernante se encuentra cayendo al inframundo, pues ya había cumplido su misión en vida. Alberto Ruz, un homenaje. El 27 de enero de 1906 nace en Francia Alberto Ruz L'Huillier, hijo del cubano Francisco Alberto Ruz y más, y de la francesa Louise L'Huillier, originaria de la región de Bordeaux. Cumplidos los 20 años, el joven Alberto salió de París con rumbo a Cuba, a fin de intentar rescatar algunas posesiones familiares, aprender español y estudiar la preparatoria para ingresar a la Universidad de La Habana y seguir la carrera de ingeniería azucarera.
A los 30 años, habiendo estudiado en la Escuela Comercial de París y en la Universidad de La Habana, en 1936 adoptó la ciudadanía mexicana y se graduó como arqueólogo en 1942 en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Continuó estudiando posgrado en la UNAM y recibió los títulos de maestro y doctor en 1945 y 1965 respectivamente. A partir de 1940 se dedicó a la investigación arqueológica en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde fue jefe de la zona maya entre 1949 y 1958 y director de exploraciones arqueológicas en Campeche, Yucatán y Palenque. En la UNAM fue profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y director del Centro de Estudios Mayas. Fue miembro de varias instituciones académicas, entre otras de la Sociedad Mexicana de Antropología. Otra aportación de Rus que tampoco ha sido valorada en toda su dimensión es su defensa del patrimonio arqueológico nacional. En ese rubro no solo escribió para denunciar el saqueo, sino que logró detener a los depredadores y hasta entró en pugna con autoridades estatales, que culminaron en un gran encono hacia su persona por parte del gobernador de Yucatán, Agustín Franco Aguilar. El domingo 15 de junio de 1952, Rus entra a la Cámara Mortuoria de Pacal. Ese día cambiaron todos los conceptos que se tenían en la arqueología, pues las pirámides, además de ser templos para adoración y sacrificios humanos u observatorios, pasaron a ser tumbas. Después del descubrimiento de la tumba de Pacal, sus encuentros se vuelven consecutivos. Recordemos que el cuerpo de Pacal se encuentra cubierto con cinabrio, un mineral hecho de sulfato y azufre, por lo que es altamente tóxico, motivo de que su salud se empieza a deteriorar, y es el día 25 de agosto de 1979 que muere en la ciudad de Montreal, Canadá. Sus restos son trasladados a México y por compensación a sus obras y descubrimientos se decide que sus restos descansen frente a la misma necrópolis en la ciudad de Palenque. Bueno amigos, hasta aquí la historia de Pacal, el gobernante de Palenque. Si tienes comentarios sobre este tema o cualquier otro que hayamos comentado, con gusto me gustaría leerte. Y si te gusta nuestro trabajo y te gustaría que hiciéramos más videos como este, suscríbete a nuestro canal. Hasta pronto y muchos días felices.